Así Bien. que invitamos a toda la audiencia y tienen el QR en pantalla para sumarse a la comunidad trinchera. Es muy poquita plata, nos ayudan un montón a seguir con Igual este si pueden poner un proyecto. poquito más, porque puede poner cada uno lo que Sí, quiera. bueno, Pero a la medida de lo que pueda cada uno, todo nos ayuda, ¿o no? así es. Bueno, y le damos comienzo. Voy a dar la bienvenida a dos amigas. Por suerte, tengo el privilegio de que sean mis amigas. Y además, profesionales de la salud. Ambas psicólogas ya han estado aquí en Las Brujas que Salen. Tenemos a mi derecha Camila Marco del Pont. Buenas. Bienvenida. ¿Cómo va ahí? Reinas? Muy bien. Muerta de calor. Pero acá ya te empezás a aclimatar un poquito, Sí, ¿no? me voy a quedar acá. Sí, se va a quédate quedar haciendo radio Duermo acá. hasta las 12 se queda Traemos haciendo bolsa de radio. dormir y estamos. Estoy. Bueno, y a mi izquierda, Victoria Barone. Bienvenida, Vic. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, aquí estamos. Deseosas de esta columna. Creo que va a ser la última del año de salud, porque nos quedan re poquitos programas, Gaby. Queda muy poquito. ¿Qué te dice? Por ahí el último. ¿Se puede hacer bueno, alguno? sí. Vamos a ver, chicas, ¿eh? Podemos- Nos quedan muy poquitos. Nos quedan 2 programas. 2 programas nada Igual más. el año que viene seguro también. Sí. Obvio. Chicas, ya son columnistas. Ya son columnistas. O sea, no se ya bajen, está. ¿eh? Perfecto. No, y además No, que no. decimos que las vacaciones son salud mental. Así Sí. que bien. muy bien. Que Volvemos estamos. recargadas. Perfecto. Así es. Sí, sí. Bueno, las chicas están acá en el marco de, bueno, para los que no saben, del otro lado, el 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Y bueno, fue un día que las redes estuvo todo muy cargado de info. Supongo que las redes igual de la gente que sigue estos temas, ¿no? Porque debe haber muchos que no. Y es por eso que invitamos a las chicas a que nos hablen un poco de la importancia de este día y de su historia también. Así que micrófonos disponibles. Sí, ahí pensaba las redes y las calles, Ni ¿no? hablar. Porque hubo un Sí. montón de marchas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y también a nivel mundial porque es un día internacional. Así que nada, empezar por eso. El lunes 25 hubo marchas acá en la ciudad de La Plata. Sí. La idea de hoy era, bueno, contextualizar un poco a qué viene este Día Internacional y también relacionarlo con nuestra columna que tiene que ver con salud mental Sí. y con perspectiva de géneros también. Por eso traemos esta efeméride hoy. El Día Internacional de Violencia contra la Mujer surge a partir del asesinato de las 3 hermanas Mirabal. Sí. Eran 3 hermanas que tenían entre 26 y 36 años, que vivían en República Dominicana y que fueron asesinadas por el régimen dictatorial de Trujillo. Ajá. Si bien la punta del iceberg fue el femicidio de estas 3 hermanas, también previo a eso sufrieron un montón de violencia y persecución política por parte del Estado dictatorial. Eran activistas y políticas en ese país, eran 3 hermanas de clase media. Digo, contextualizo todo esto para también entender que conocemos esta historia por todas las particularidades que tiene y porque eran políticas y porque eran activistas y porque eran de clase media, Sí, porque sí. eran universitarias. Cuando en realidad hay un montón de otros femicidios. En ese momento no era considerado femicidio, pero Sí. hoy en día sí. Y en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas decide que el 25 de noviembre sea considerado el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. ¿En qué año? En 1999. Claro. Sí, muy Y el poco. asesinato fue en 1960. Claro. Y ahí hacemos un asterisco porque con Vicky siempre nos gusta leer estas efemérides en un contexto. Y si bien hablamos de violencia contra las mujeres, hoy en día hay que hablar de violencia contra las mujeres y de todas las identidades que históricamente han sido oprimidas. La realidad Sí. es que hoy nos queda corto hablar solo de mujeres, resulta expulsivo, resulta violento. Pero bueno, es una efeméride que está bueno contextualizarla y que Sí. está bueno también leerla desde una perspectiva hoy en día, en la actualidad, porque nada, son identidades que históricamente han sido oprimidas, digo, nos Sí. violentan, nos abusan, nos Sí, violan sí. por el simple hecho de ser mujer o diversidad, entonces está bueno leerlo desde ese lugar. Re. ¿No? Sí. Tal cual. Y más que nada, no solo mencionar la historia, sino también nos parecía importante, bueno, cómo es que se empieza a hablar también de la violencia de género, ¿no? En Claro. las mujeres. Acá nos pareció una definición importante que también se plantea acá en la Asamblea de la ONU, que dice: todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible el real daño físico, sexual o psicológico, ya sea que ocurra en la vida pública o en lo privado. Que ahí también nosotras señalábamos como importante, porque siempre se pensaba, o sea, la violencia solamente física,
Sí, y acá re. se empieza a hablar como el acto de la violencia no solamente justamente en el cuerpo físico, sino también sexual, psicológico y demás. Sí. Y también esto de que no sea solo en los ámbitos privados, que a veces siempre pasaba que, bueno, se hablaba, no sé, de las relaciones de pareja, que ocurría o solamente ahí la violencia. Bueno, ahora en el ámbito público también. Bien. Y como dato no menor, nosotros trajimos también que en Argentina, en el 2009, se sanciona la ley 26.485, que justamente habla de la protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia de las mujeres, Claro. ¿no? Que acá también se empieza a hablar de todo el tipo de violencia, acá se suma la violencia económica, la violencia también ambiental, la sexual y demás. Creemos que es algo más integral, justamente. Lo último que se terminó de incorporar ahí es la violencia digital. Tal cual. El año pasado, ¿no? Exacto. Total. Sí. Sí, y ahí, nada, leer me parece en términos de nuestro país cuál es la historia del colectivo feminista y transfeminista, porque ahora hablamos de esta efeméride, pero también hablamos de un significado súper profundo que tiene nuestro país con el nacimiento del Ni Una Menos y con una lucha que tiene el movimiento en particular acá en América Latina, pero en Argentina en particular. Sí. De un montón de luchas y de la conquista de un montón de políticas públicas que se dieron a partir de conquistar las calles. Sí. Digo, hablamos de la ley 26.485, como hablamos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley del matrimonio igualitario, Sí. la ley de educación sexual integral. Digo, hay un montón de conquistas que pudimos lograr y que implican una revolución y que también hay que sostener. Sí. Digo, porque también leerlas en este contexto, la verdad que es bastante angustiante. Sí. Digo, estamos con un gobierno que niega directamente sí, la niega, violencia que de género. desfinancia todos los planes y programas que hay, en pos de erradicar y que sí, que... Y sabés que te estaba escuchando y me acordaba justo, y bueno, viste que las redes continuamente te aparecen cosas, la escuchaba Irene Montero, la española, y decía, nunca hubo un solo derecho conseguido que se haya conseguido sin incomodar a alguien, Sí, sí. ¿no? Por este tema, ¿no? De, bueno, tenemos que ganar las calles y que siempre creó una revolución, ¿no? Tener en claro eso, en este contexto precisamente del que estamos hablando, en el que vivimos ahora en nuestro país, como que somos las molestas, ¿no? Sí. Volvimos a esto para atrás de que somos las molestas, somos las locas, somos los que estamos reclamando, Y en realidad esto históricamente, no solo las mujeres, sino cualquier grupo que quiso conquistar algún derecho porque no estaba en pie de igualdad con los demás, lo hizo incomodando a alguien. O sea que eso hay que tenerlo en claro y hay que saber que es así, está bien que así que sea, así, digamos, tal ¿no? cual, sí. Sí, totalmente, porque además esa incomodidad surge porque hay un montón de otras personas que están cómodas a costa de que un montón de otras personas no puedan tener acceso a derechos, acceso a la justicia. Digo, todas las leyes que supimos conseguir tienen que ver con necesidades básicas. Sí. Digo, la interrupción voluntaria del embarazo era porque había mujeres y personas gestantes que morían por no tener la capacidad o el derecho a decidir si querían o no gestar. Sí, y que eran sí. todas de una clase social, ¿no? Tal cual, porque no, en realidad el que- aborto estaba, pero Claro. es solamente para la gente que el poder adquisitivo se lo permitía también. Sí, O sea, totalmente. Y digo, si bien es para una clase social, la violencia de género atraviesa a todas las clases sociales, Sí. de las más pobres hasta las más ricas. Entonces también está bueno que esto llegue a todos lados y por eso digo, con Vicky estamos acá hablando de este día, hablando también de las consecuencias psíquicas que tiene la violencia de género en las mujeres, en las personas gestantes, en las identidades, porque realmente tiene consecuencias psíquicas que se pueden ver a través de diferentes síntomas como es la angustia, como es la ansiedad Sí. que hablábamos la vez pasada, Sí. pero que nos atraviesa y digo, si nos ponemos a pensar o a recapacitar un poco, todas en algún momento de nuestra vida sufrimos algún tipo de violencia, desde el acoso callejero hasta la violencia sexual, hasta la violencia Sí. psicológica, simbólica, Sí. en nuestros trabajos. Mansplaining, ¿no? Bueno, Para, sí. yo te explico, Eso porque vos seguro, no Nico. entendés. Ay, no, o sea, no, ay, perdóname, no. quizás lo normalizamos, quizás, pero todas, Es que en ¿no? realidad también creo que es eso, o sea, en otro momento no sé, como que nadie lo había puesto en palabras, digo, también la lucha en las calles hizo que, digamos, listo, no me pasaba a mí, nada más que a mí, digo, nos pasa a todas, a todes, entonces eso hace que también vayamos querer conquistar esos derechos, tiene que ver con decir, no es a una sola persona que le está pasando esto, somos un montón.
Sí, también ver esto de las consecuencias, ¿no? Porque por ahí esto de que, no sé, en algún momento te han callado por ser mujer justamente, después te das cuenta con el tiempo que, bueno, o soy más tímido, o me genera ansiedad hablar de esto o lo otro, porque en algún momento me observaron o me miraron y me dijeron que no, que estaba mal, que lo que pensaba. Entonces creo que también con el correr de los años y por suerte con la visibilización que hoy en día las cuestiones de género, también nos ayudan a pensarnos en algún momento. Sí. Y con Cami también un poco lo analizamos desde nuestro lugar como psicólogas en nuestro consultorio. O sea, celebramos que en la calle justamente se recorra de este espacio y de este lugar, pero en el consultorio lo vivimos a diario. O sea, todo el tiempo escuchamos microviolencias, macroviolencias, pero es constantemente. Claro. Por eso siempre problematizamos desde el inicio. Y siempre damos a entender que desde por lo menos nuestra terapia, la escucha, la contención y los tiempos lo van a sostener y lo van a tener justamente en el espacio. Claro. Sí, totalmente, y me parece que también en nuestros consultorios hablar de eso y la violencia de género entendida como una problemática de salud pública también implica entender que las mujeres y el colectivo LGTBQ+, es el último en llegar a la salud mental y a la salud en general, ¿no? Claro. Entonces, ponerlo en agenda, visibilizarlo y empezar a hablar de eso, me parece que está buenísimo, primero porque seguramente en otros espacios eso no fue tomado en cuenta, no fue visibilizado, no fue problematizado, pero... Soy muy peticita. Ahí estamos arreglando el ruidito del micrófono. Ahí está. Ahora sí, ahí va. Eso, como no fue visibilizado o problematizado, a mí me han llegado un montón de usuarias que han sufrido, por ejemplo, violencia sexual y en sus tratamientos anteriores eso no se ha problematizado, Claro. no se ha tomado en cuenta, no sé el valor de la palabra, ¿viste? De tomar esa palabra que trae la persona y vos ponerla en juego ahí y también trabajar cuáles son las consecuencias psíquicas que eso tuvo en esa persona, que tal vez es hoy en día que le cueste vincularse, que le cueste estar en pareja. Sí, que no confíe en sí mismo, o sea, también sí. Bueno, a mí me pasa de pensar esto mismo que vos decías claro, hay mucha gente que no accede a la salud mental, porque lo hablábamos creo también la otra vez de este tema de el poder adquisitivo y de cómo la salud mental tendría que poder llegar a todos lados, y no llega, y también hay una problemática que tiene que ver con ¿cómo sería? Espacios más vulnerables, en donde todavía hay más tipos de violencia que se pueden surgir en ese ambiente, porque, por ejemplo, no tener una buena economía siempre es otro tema más de violencia. Y digo, desde su perspectiva de psicólogas, desde el Estado, ¿cómo se puede garantizar eso? Realmente llegar a esos lugares. Pienso, hay lugares, por ejemplo, hay equipos interdisciplinarios que van a barrios, que hablan con mujeres y les acercan esto, pero creo que igual queda como... Es poco para siempre, lo que se necesita. Siempre es poco. Ya era poco y ahora es casi nulo, más ¿no? poco, tal cual. Sí. Sí, yo creo que como Estado se tiene que tener la perspectiva de la construcción de políticas públicas que estén atravesadas por una perspectiva de género, si esto quiere decir pensar las políticas públicas junto con el colectivo LGTBQ+, con las mujeres que son quienes sufren estas violencias y quienes son históricamente violentadas y demás. Digo, las políticas públicas realmente acompañan a una población que históricamente ha sido vulnerada y intentan al menos llegar a una equidad en la sociedad. La realidad es que actualmente el Estado no está garantizando nada, y cuando digo que el presidente de la Nación niega la violencia de género, cuando todos los organismos internacionales dicen que la violencia de género existe, porque digo, si no, parece que es solo el presidente quien lo dice, y en realidad hay organismos internacionales que lo plantean, y no es solamente en términos de discurso, porque eso sería perder una batalla cultural que implica un retroceso, pero digo, sería lo menor, sino que también implica un desfinanciamiento de un montón de políticas públicas que ya estaban implementadas. La disolución del Ministerio de Mujeres de la Nación es un montón. El desfinanciamiento de la línea 144, que es una línea que asesora y que recepciona a mujeres y personas que sufren violencia de género las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, también eso es violencia, y es violencia estatal. Ahora, y esto es en esta semana,
es algo que incluso se ha profundizado y pareciera que todo lo que se ha hecho desde el gobierno nacional ha sido hasta casi una provocación, ¿no? Sí. Al día siguiente, nomás del 25N, bueno, Cunio Libarona hablando, apoyando un proyecto de ley en donde se va a criminalizar a las mujeres que denuncien violencia de género. No solo que denuncien violencia de género hacia ellas, sino que denuncien violencia de género, por ejemplo, a sus hijos, en el caso de sus hijos, y dando un montón de explicaciones de que cuando las mujeres violentan, destruyen la vida de un hombre, ¿no? Lo escuchamos realmente, ¿no? Hablan de denuncias falsas, ¿no? Claro, es el famoso proyecto de denuncias falsas, no denuncien porque vas a ir de 3 a 5 años presa. No es solamente negar la violencia de género. No es solamente desfinanciar, ahora también es criminalizar a las mujeres, ¿no? Es disciplinarlas. Que se animan a denunciar con lo que cuesta también, ¿no? Animarse a eso. Y a nivel general, digo, hay una coyuntura desde el Estado Nacional que es casi, que es una violencia económica, casi institucional, porque nos están llevando a todos a una situación de pobreza y más a las mujeres. Entonces, que esa mujer que vive con un hombre violento, ¿tiene posibilidad de salir de la casa e irse a alquilar, por ejemplo, hoy? Con la desregulación de los precios, de todo, ¿no? De todo, desde la comida hasta de lo que pueden... ¿Puede hacerlo? No, claramente no, pero digo, además también escuchaba que habían parado el programa Acompañar, que es un programa que te posibilita un ingreso económico por parte del Estado que era de 221.000 pesos. Tampoco era que vos nada más, te ibas a Australia con eso, no. Claro. Era, ni siquiera ahora podías pagar un alquiler, 220.000 pesos no es un alquiler. Era por 6 meses para arrancar, pero hicieron algo más grave y en esto quiero, porque me parece que tiene que ver con la profesión de ustedes, hicieron algo más grave que es, no se exigía la denuncia. Claro. Y lo que agregaron es que les exigen denunciar. Quiero un poco que ustedes me digan, ¿por qué a las mujeres a veces no pueden denunciar? No, sí. Aparte, sumo esto que decías hoy de la criminalización ahora, es volver a un concepto totalmente retrógrado de la mujer como loca, ¿no? Otra vez es encontrarse de vuelta en esa situación. Y ya de por sí costaba en su momento denunciar, ahora aún más, porque siempre se vio esa mirada hacia la mujer de la que habla por demás, o la que está mintiendo, o la que, bueno, no sé, minimizar la violencia tampoco es para tanto. Sí, o culpabilizarla, bueno, la típica algo habrá hecho, ¿por qué no hizo tal cosa? Pero psicológicamente, ¿por qué hay mujeres? Porque esto se habla mucho, ¿no? Lo hemos por ahí aprendido y lo hemos tratado con otras especialistas y todo, pero psicológicamente, ¿por qué esa mujer que es continuamente violentada psicológicamente, físicamente, incluso no directamente ella decide no salir a denunciar? ¿Por qué les ha pasado a ustedes de tener pacientes que no quieren denunciar? ¿Cuáles son los motivos que esgrimen esas mujeres para no denunciar? Yo creo que hay varios motivos, creo que cada uno es bastante singular y particular de cada una. Creo que en su gran mayoría, la verdad que muchas tienen miedo de que la violencia se acreciente. O sea, me ha pasado escuchar pacientes que hasta el día de hoy no han hecho denuncias por ir con violencias, me animo a decir de 30 años de pareja, mujeres grandes, y que al día de hoy no se animan a denunciar por una cuestión de que la violencia, no sé, sea peor, o que se ponga peor, en este caso, su pareja. Y también porque en algún punto es toda una deconstrucción, ¿no? También sentirse como, bueno, me está pasando esto, y esto que me está pasando me hace sufrir, y es a causa de esta violencia y a causa de él. Entonces es toda una construcción que hay que hacer en el consultorio, y que por eso yo hoy decía esto de los tiempos, porque por ahí empiezan la terapia, no sé, porque se sienten angustiadas. Pero cuando empiezan a poner en palabras, de repente se dan cuenta que es la violencia lo que las ha atado. Lo que las tiene angustiadas. Exacto. Claro. Sí, porque genera un montón de situaciones, no solamente esto que decíamos, la violencia física, la violencia psicológica es la que más daña inclusive también, porque se sienten inseguras, porque sienten que no van a poder tener proyectos propios, porque no saben cuál es su deseo, que eso es fundamental para la proyección de cualquier persona. Entonces creo que todo eso justamente hace que cada vez se silencien más y más y más, porque aparte a veces no encuentran espacios de contención, ni siquiera en vínculos familiares o de amistades. Entonces directamente la denuncia a veces no parece como una salida a la violencia, aparece como algo que por ahí termine peor. Claro. Sí, porque incluso también hay amenazas, generalmente hay amenazas sobre, no solo sobre ella, sino sobre sus hijos. Anda a denunciarme, que vas a ver lo que te va a pasar. Sí, me parece que ahí también hay todo un proceso de visibilización de esa violencia, porque
si bien hay todo un camino que supimos allanar y una lucha y una revolución que llevamos a cabo, la realidad es que hoy en día la violencia más visible sigue siendo la violencia física. Sí. Y después la violencia psicológica. Digo, a mí el primer ejemplo que se me viene es el acoso callejero. Vivimos con acoso callejero, Sí. ahora capaz hay menos, pero Sí, antes pero era, digo, la moneda estrategia que corriente. encontrábamos era, bueno, che, me cruzo de calle. Bueno, yo me compré auriculares, esa fue mi estrategia. Bueno, para me no compré escuchar- auriculares y trato de tipo, mirar al frente. Pero es re fuerte. Es horrible, sí. Si vos te pones a pensarlo, Sí. es re fuerte porque en realidad no estás pudiendo vivir en una sociedad y en una calle que también es tuya. Sí, ni hablar. Y era esto que decían hoy, el espacio público es nuestro también. Y no puede ser que tengamos que cruzarnos de calle o ponernos auriculares Sí. porque un chabón nos está gritando cosas. Sí. Y eso hay veces que capaz no lo llevas al consultorio porque No. sufriste un montón de otras violencias o porque el proceso de visibilización de esa violencia lleva un montón más de tiempo. Y entonces me parece que está bueno esto que decía Vicky de, si bien está bueno tener un espacio de salud mental para poder hablarlo, también la construcción de redes, Re. ya sea con familia, con referentes, con Sí. amigues, es fundamental para poder sostener y para poder atajar lo que va a pasar después de visibilizar todo eso, porque eso Claro. es el inicio. Sí, El sí, tal inicio cual. de todo un proceso de construcción de lo que te pasó, del sufrimiento psíquico, porque a mí me parece que está bueno aclarar que la sociedad patriarcal y capitalista genera padecimientos subjetivos particulares que tienen que ver con eso, con Claro. la violencia machista, con las violaciones, con los abusos, Sí. con lo que se reproduce en los medios. Digo, la ley 26485 también habla de violencia mediática. Sí. Entonces, estamos rodeados, Sí, sí. literal, y me parece que la potencia del movimiento feminista radica justamente en pensarnos de forma colectiva, Claro. en mirar a un costado en la marcha y decir, che, esto me pasa a mí y a un montón de compañeros más. Entonces, digo, a mí me súper emociona esos momentos porque no te sentís sola y me parece Sí. que la fuerza y la revolución del movimiento feminista está justamente ahí y fue lo que se gestó con el Ni Una Menos, que era como, empezó con un Twitter y después era como, che, nos está pasando a todas, Claro, o a lo que todas. pasó con Telma Fardín, Mm. que lo que pasó con Telma Fardín, cuando ella habla de su abuso, la línea 144 explotó. Estalló, sí, Y hoy no tenemos a dónde llamar. claro. Bueno, hoy ha pasado esto y a raíz del 25N hubo un montón de notas en medios, en portales y con algunos datos estadísticos, muchos realizados por ELA, bueno, realizados por observatorios, y hay algo muy llamativo que aparece, pero muy llamativo en todos los casos, y es, bueno, ¿cuántas llamadas menos se atendieron en el 144? ¿No? Como si no hubiera, ahora ahora las mujeres no necesitan llamar al 144. O ¿cuántos casos críticos se atendieron menos? Pero el número en el trimestre, supongamos, en este semestre en relación con el semestre anterior, pero bajó de una manera abismal en todos los casos, ¿no? Y uno se llevaría a pensar, ¿que fue magia? De golpe, ¿realmente No. la violencia de género no existe? No. Se vaciaron absolutamente todos los lugares de abordajes a esas violencias. No hay profesionales, no hay... Y también por eso las mujeres dicen, primero, ¿a dónde voy a ir? Si tienes ese lugar, bueno, tengo un presidente que está diciendo que odia a las mujeres, que odia a los trans, que va a dar de baja al DNI no binario, que no. Digamos, estamos en un contexto en donde sabemos que el Estado no solo no está de nuestro lado, sino que está en contra de nosotros. ¿Qué quedan? Las redes, digamos, las Sí, redes que hemos las- hecho las mujeres por debajo, ¿no? Digamos, por ustedes, ¿cómo ven esto? Ya no desde la relación con el paciente, sino ¿cómo ven desde su rol de psicólogas? Esto que vos decías, ¿no? Porque todas hemos pensado en la marcha, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar? A nosotros nos ha pasado desde el área de la comunicación. Bueno, no digamos que un violador es un enfermo, porque no es un enfermo. No Claro, digamos sí. que violaron en manada, no. Son hombres en grupos que violan. O sea, todos creo que cada uno desde nuestro lugar, quienes queremos ejercer la perspectiva de género, hemos tratado de aportar nuestro granito de arena. Ustedes desde el macro, ¿cómo ven esta situación hoy en día, con un Estado no solo ausente, sino que al contrario, potencia el odio? Y es complejo, Sí. es re complejo de pensarlo, porque creo que sería la pata fundamental. Sí. La realidad para mí es militarlo a diario, desde donde se pueda,
desde nuestra política también justamente, no solo en los espacios privados, yo creo que también inclusive en los espacios hasta culturales o de juntada que tenemos por ahí, que a veces ni los pensamos, pero son igual de importantes, que circule todavía, que siga circulando en la calle. Sí. A diario, o sea, no sé, desde estar esperando un micro y escuchar a una situación de violencia con una pareja, no sé, intentar intervenir o claro, si la ves a la piba sola, no sé, ir a localizarla y, no sé, comentarles qué espacios hay para que pueda, no sé, recurrir a alguien. Sí. Me parece como, bueno, seguir fomentándolo un poco en la calle, porque... Sí, para mí contenernos. la construcción de redes es fundamental, y si bien tenemos un Estado nacional que niega la violencia de géneros, también tenemos un Estado provincial que sigue implementando políticas públicas, que no disolvió el Ministerio de Géneros de la provincia. Entonces, digo, las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires siguen estando, obvio que con el sin el acompañamiento en realidad del Estado nacional es muy difícil, pero me parece que también hay que reconocerlo, y que acá tenemos un Ministerio de Mujeres al cual podemos acudir. Tenemos también, en términos de salud mental, si lo pensamos más particularmente, también hay un montón de espacios que son gratuitos para poder acceder, y me parece que es esto también, desde nuestra militancia más activa, que hay veces que también cansa, digo, ¿no? Como hay que visibilizar un poco eso. Tengo que explicar esto, decís, Claro. pero es necesario, Es necesario. ¿no? Te Para mí cansa, sí. te angustia, hay veces que no tenés ganas de salir a la marcha porque hacen 45 grados y que en realidad, si te pones a pensar, es como, che, voy a ir a la marcha para sobrevivir, o sea, Claro. para pelear por mi Claro. vida, porque viste Sí, que muchas sí. veces preguntan, che, ¿dónde están las feministas? Y estamos sobreviviendo o estamos Claro. sufriendo porque mataron una amiga, porque mataron una hija. Sí. Entonces, en términos de construcción de redes, es como abrazarnos un poco más entre nosotros, porque realmente es una lucha muy difícil y tiene un trasfondo muy profundo y muy angustiante, que si te pones a pensar, la verdad que la salida colectiva que supimos encontrar es súper amena. Porque Sí, tendríamos que prender fuego Sí, todo. sí. No estoy diciendo que vayan a prender fuego No, al no. Congreso, pero No, sí, porque si no van a decir, agradezcan- Dios mío, pintaste una pared, ¿eh? Te van a Claro. decir así. No, pero sí, agradezcan que no somos vengativas en el mal sentido de la palabra. Diría Sol Despeinada, el famoso, la Sí. famosa frase de Sol Despeinada. Bueno, hoy, lo comentábamos al principio del programa, hoy se dio el cuarto encuentro de Estado Presente con Axel Kicillof y con Estela estuve. Díaz en Ensenada. Bueno, y precisamente cruzaron los temas de salud mental, de consumos problemáticos con el tema de la violencia de género, que tiene tanto que ver, por eso nosotros lo mismo hicimos en el programa acá. sí, y ahí te digo, el encuentro fue en la Facultad de Psicología, lo cual me parece total, épico. clave. Y también ahí Estela hablaba un poco de los consumos problemáticos y cómo es más difícil para las mujeres llegar primero a problematizar el consumo y después Claro. a poder acceder a un tratamiento ambulatorio en el mejor de los casos, porque tienen hijes, porque tienen casas, y a una internación es casi imposible. Claro. Digo, el índice o la estadística de mujeres que consultan por consumos problemáticos es realmente mucho menor al de los varones, y ni hablar de personas gestantes. Claro. Digo, es una problemática que realmente está atravesada por la perspectiva de géneros, que hay que leerla desde una perspectiva de géneros, porque hay mujeres y personas gestantes que no están accediendo a tratamientos de consumo problemático por el simple hecho de que la sociedad patriarcal Claro. está constantemente violentándolas y bajando un mandato que tiene que ver con buena madre, buena mujer, No. porque las mujeres no pueden drogarse, pero los varones sí. Claro, Sí, 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 Eh, sí, sí. y acceder a un tratamiento menos. Claro. Digo, y ella hablaba un poco de esta intersección, que para mí hay que ampliarla y generalizarla a todo. Claro, Digo, eso todo te lo decía. que pensemos hay que pensarlo desde una perspectiva de géneros, porque seguramente se está violentando a una identidad. Entonces, digo, está bueno pensarlo desde ahí y hacer ese ejercicio constante, que también es un ejercicio de construcción, que es Sí. súper complejo. Sí. No me acuerdo quién era que decía que la deconstrucción es rascarse donde no te pica. Entonces Claro. es muy complejo. Sí, como sí. ponerte a pensar eso. No, tenés que hacer un Pero- análisis, tenés que, bueno, pero es posible también. Sí, O sea, Bueno, si lo sé, uno tiene sí. un objetivo. Hay que tener la voluntad, ¿no? Claro. Y en es este caso eso. la voluntad política, es cierto, tenemos la suerte de, bueno, una isla es la única ministra de las mujeres que quedó en pie de todo el país. Tenemos la suerte acá en la provincia de Buenos Aires, pero también es cierto lo que vos decías, ¿no? Hagamos redes, por ahí charlamos con gente conocida de otros lugares que no pueden acceder, y todos desde nuestro lugar podemos aportar. Sí, yo creo algo. que siempre una huella dejamos Sí, en algo que dijimos. Algo re. que queda resonando ahí. Re. Por eso es cuestión de ampliarlo. Y esto que decías vos, la importancia de darla en espacios en donde quizás uno dice, bueno, pero acá ponerme a hablar de esto, pero
Sí, porque sí, tipo, sí. Quizás a es cuando alguien más tenemos que hacerlo. le Sí, va sí, a servir y también el hablar entre nosotras. Bueno, nosotras hablamos un Todo el poco, tiempo, mucho pero de sí. todo. Pero sí, son creo que esos espacios también los que tenemos que seguir conquistando y seguir dando esas charlas. Que a veces son una cagada porque tendríamos ganas de estar hablando de otras cosas, por supuesto, pero que bueno, que son necesarias, sí. también. Sí, y ahí agrego que la construcción de redes y esto es también con los varones. Porque sin los varones no vamos a llegar a ningún lado. Entonces Sí. digo, hacerlos parte, entiendo que también está buena la construcción de espacios nuestros Re. y nos tomamos también el trabajo de tener esos espacios, fomentar a que los varones también los Sí. tengan, que se junten a discutir, que empiecen a visibilizar esas cuestiones, Sí. porque sin ellos no hay posibilidad No. de una erradicación de la violencia de género y es necesario que empiecen a problematizarse entre Sí, ellos sí, qué es lo sí. que está pasando, que hay más violencia que varones. Sí, sí, o prácticamente. incluso aquellos varones que los hay, porque los hay muchos que tienen realmente Sí, re, perspectiva pero de género, no alcanza. bueno, que empiecen a enfrentarse Sí, que sean con más los otros voceros de varones. eso, tal Bueno, cual. pará, Bueno, ¿por qué estás diciendo esto? El otro día vi un tuit de una chica que decía que era trabaja de moza y que había atendido una mesa toda de varones y que había uno que se había puesto re jede con ella y que cuando se están por ir, como que uno de los chabones del grupo va y le dice, che, te pido perdón por mi amigo, no sé qué, y que la flaca le dice, ¿no es más fácil ir y decirle a tu amigo que pare? Claro, o sea, o en ese no me mismo sirve tu momento- perdón, tipo, si lo identificaste, frenalo en seco al Claro. chabón y eso también es lo que se necesita. Sí, pasa Desde que lo hay falta esa pequeño. deconstrucción entre los hombres de ser... Sí. Es que es la complicidad machista. Exacto. Y eso es lo que Lo hay que que pasa romper. es que ahí es donde se Sí. tiene que dar. Tal Bueno, nos hemos pasado de tiempo, nos van a echar. Por ir pero con valía una la cosita pena. ahí para Sí, cerrar, ¿qué es lo dale. que dijimos la otra vez en el programa pasado? Con Cami siempre intentamos ampliar, ¿no?, esta mirada desde la salud mental y de géneros, de que se animen siempre a recurrir a espacios donde se pueda, obviamente, pero bueno, que tanto nosotras como un montón de colegas están dispuestas a escuchar, a respetar los tiempos, Re. a que la violencia no es fácil de visibilizar, pero se puede, y que también se puede construir la seguridad de una misma después de tantos años por ahí de sufrir. Así que bueno, eso es un poco también el mensaje que siempre brindamos, que por Re. lo menos hay profesionales con perspectiva de género que están dispuestas a escuchar. Recontra sí. Así que les manda mensaje. Pasaba el chivo. Ahora dejamos dejamos acá Ahora nuestro dejamos link. los arrobas de las chicas, por supuesto, lo van a tener en No, nuestras igual redes. sí, y creo que eso ¿Tienen también. un porcentaje de descuento? ¿Sí, de Paso de las Brujas? Ah, bueno, listo. Bueno, Yendo. Bueno,